Buenos días, buenas tardes, buenas noches, por donde sea que estén. Hoy vamos a hacer algo que yo también en mis estudios llegué a algo que considero bien poderoso, sentido de por qué podemos confiar o por qué uno puede decidir confiar en la Biblia. La Biblia, sabiendo que es un libro de 66 volúmenes, vamos a decir, hay más movimiento hoy. Pues estoy emocionado con esto. Entonces esto lo saqué, esto lo dijo un pastor llamado Bodhi Bauken y lo dice en inglés y lo voy a traducir. Primero él dice, I choose to believe the Bible because it's a reliable collection of historical documents written by eyewitnesses in the lifetime of other eyewitnesses. They report supernatural events that took place in fulfillment of specific prophecies and claim that the writings are divine rather than human in origin. Vamos a ir. I choose to believe the Bible because it's a reliable collection of historical documents. I choose to believe the Bible. Yo escojo creer en la Biblia because it's a reliable collection of historical documents. Porque es una colección de documentos históricos con reliability, reliables, ¿cómo se dice esa palabra? De que se pueden confiar, pues, una colección de documentos históricos en la que puedes confiar, written by eyewitnesses, escrita por gente que vieron, que presenciaron los eventos durante la vida de otros que también habían presenciado los eventos. Ellos reportan eventos sobrenaturales que sucedieron en correlación o directa correlación de específicas profecías, cumpliendo específicas profecías, y dicen que sus escrituras son de un origen divino, o sea, un origen de Dios, en vez de origen de humanos. Entonces, eso es, bueno, mucha gente, obviamente, si estamos, hay muchos creyentes, ¿no? Que estamos en este proceso, pues. Como yo le explico a la gente cuando alguien me pregunta, pero ¿cómo puedes confiar en eso? Es un libro tan viejo, fue escrito hace no sé cuánto, eh, ¿cómo puedo confiar en él? Etcétera, etcétera. Bueno, si empiezan a buscar de verdad la evidencia que hay, es grandísimo. O sea, voy a hacer otro video explicando todo eso también, ¿no? Cómo uno prueba todas estas cosas, las evidencias de libros históricos, por lo menos libros que enseñan en las escuelas sobre, no sé, la historia de Alejandro Magno, y uno lo aprende en la escuela como historia y lo crees, ¿no? Escrituras de los griegos, no, filosofía, de cosas. Si uno empieza a comparar cómo podemos confiar en esas escrituras, es por ciertos manuscritos que se encontraron, que han sido traducidos, etcétera, etcétera. Esos manuscritos a veces son 5, 10, 20 manuscritos. Con la Biblia hay más de 5.000 manuscritos en el griego, otros miles o 6.000 en el hebreo o arameico. Se ha traducido en esos periodos, obviamente, muchos a otros diferentes lenguajes. Fue escrita en
3 continentes por más de 40 autores, 66 volúmenes. Habla de muchas cosas, sujeto todo que viene en una sola historia de redención y fue escrita por un periodo de más de 1500 años. Han habido más de 25.000 proyectos arqueológicos que corroboran a las escrituras bíblicas. Ningún de estos proyectos arqueológicos ha nunca podido desprobar o algo. Entonces, ¿por qué podemos decir? Como digo, uno puede estudiar y estudiar más. Hay un libro muy bueno, se llama El caso, The Case for Christ, el caso de Cristo. Y esto es una historia, hicieron una película también. Es una historia de un ateo. Él tuvo un bachiller de Princeton o de Yale, de una de las universidades americanas de prestigio. Trabajó en Chicago, el que era el periódico como en los años 70, 80, el Chicago Tribune, un periódico también de mucho prestigio. Y él trabajaba sobre todo reportando casos criminales y civiles. So, él tenía que lidiar mucho, ¿no? Con la policía, con abogados, con jueces, estudiando evidencia corroborativa, la reliabilidad, reliability. Ya dice que estoy hablando diferentes idiomas. Y bueno, él se propone como que desprobar, no la Biblia entera, dice, una de las fundaciones de Cristo es la resurrección. Entonces se propone ir a desprobar la resurrección y lo hace como hubiera hecho con cualquier de sus casos. Tiene que ir a estudiar la evidencia de los testigos que estaban presentes en ese entonces, ¿no? De los libros que hay, libros internos versus externos. Hay escrituras externas a la Biblia que hablan de la Biblia, hablan de Jesucristo, hablan de su muerte, de su crucifixión, de esas cosas. Y bueno, él fue dándole y dándole, y después la evidencia arqueológica, etcétera, etcétera. Y él le dio y le dio hasta que tuvo que llegar a un momento que se arrodilló. Para él no lo pudo desprobar, más bien lo probó. Y así hay casos. Él mismo dice, muchos de los profesores arqueológicos, hasta médicos, tratando de ver si quizás él no murió en la cruz y después así fue entonces como lo pudieron, todas esas cosas. Muchas de esa gente que habían tratado de desprobar terminaron siendo creyentes, porque al no poder desprobarlo, más bien ellos se lo estaban probando a ellos mismos. Gente científica, gente inteligente, de bachiller, todo, bueno, muchos de ellos llegaron así. Así que bueno, si tienen a alguien en su vida, o si ustedes mismos son así, que tienen que probárselo a sí mismos científicamente, lo que necesiten, la evidencia está ahí, busquen, 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 para que se sientan fuertes en la palabra y estén, tengan esa confianza de que esta palabra es la verdad y es la palabra de Dios. Y nos los dice, cerremos con en segundo Pedro, Second Peter 1, creo. Second Peter 1,
Call those by which have been. Ya lo voy a buscar. Seguimos un momentico en las notas. Esto es en vivo y directo. Sí, dice segundo Pedro 1, pero lo leemos todo, ¿será? ¿Por qué no? Leámoslo todo en la palabra Dios, la palabra de Dios para todos. Un cordial saludo de Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a todos los que comparten una fe tan preciosa como la nuestra, porque nuestro Dios y Salvador Jesucristo es justo. Que Dios les dé cada vez más de su generoso amor y paz a través del conocimiento que ustedes tienen de Dios y de nuestro Señor Jesús. Con su poder divino, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo que tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y excelencia. Así nos dio promesas y preciosas y valiosas. Así nos dio promesas preciosas y valiosas. Confiando en ellas, participarán de la naturaleza de Dios y podrán escapar de la corrupción de la muerte que fue desatada en el mundo por los malos deseos. Como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida así. A la fe, añádanle un carácter digno de admiración. Al carácter digno de admiración, añádenle conocimiento. Al conocimiento, añádanle dominio propio. Al dominio propio, añádenle constancia. A la constancia, añádenle servicio a Dios. Al servicio a Dios, añádanle afecto a sus hermanos en Cristo. Y a ese afecto, añádanle amor. Si todas estas cosas están presentes en su vida, si aumentan, entonces no serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Si a alguien le faltan estas cosas, entonces está tan corto de vista que está ciego y ha olvidado que sus pecados fueron perdonados. Así que hermanos, Dios los llamó y los eligió. Esfuércense por demostrarlo en su vida y así nunca caerán, sino que recibirán una grandiosa bienvenida al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ustedes ya saben todo esto y permanecen firmes en la verdad que se les enseñó. Sin embargo, yo siempre los ayudaré a recordarlo. Creo que hago bien en recordarles esto mientras esté aquí en la tierra, porque nuestro Señor Jesucristo me ha hecho saber que pronto tendré que dejar a esta vida. Por eso haré todo lo que pueda para asegurarme de que siempre lo tengan presente, aun después de que yo me vaya. No les estábamos contando ningún cuento cuando les dijimos que nuestro Señor Jesucristo vendrá y revelará su poder, porque nosotros ya vimos la grandeza de Jesús con nuestros propios ojos. Pedro era uno de los discípulos, obviamente. Estuvo ahí viendo durante el ministerio de Jesucristo en la tierra. Vio con sus propios ojos los milagros, muchas cosas. Él recibió honor y gloria cuando escuchó la voz de Dios Padre, el grandioso y glorioso, diciendo, Este es mi Hijo amado, estoy muy contento con él. Nosotros escuchamos esa voz que vino del cielo mientras estábamos con Jesús en el Monte Santo. Podemos confiar por completo en lo que dijeron los profetas y está muy bien que ustedes sigan cuidadosamente sus palabras. Sus profecías son como una lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que llegue el amanecer en el que Cristo, como la estrella de la mañana, les traerá nueva luz al corazón. Sobre todo deben entender que ninguna profecía aparece en la escritura por el deseo propio del profeta. Ninguna profecía fue dicha por el impulso de algún hombre. Todo lo contrario, los profetas hablaron de parte de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Wow, 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 wow. Así que
Seguimos fuertes en la fe en estos tiempos que pueden ser temerosos para algunos, pero no para nosotros. Sean, aférrense a la verdad en Cristo. Los que están sufriendo ahorita, los que están con miedo, los que están con lo que sea, a veces están cegados a la verdad que existe en Cristo. Él es todo, nuestra fundación de todo, todo, todo. Así que bueno, paz, gracias y amor. Denle like, suscríbanse, etcétera, etcétera, etcétera. Comenten. Chao pescado. Adiós. Se les quiere. Bye bye.